Bien, cordial saludo. Vamos o voy a explicarles en este video, quiero hacerles una breve explicación de cómo trabajar los ítems que se relacionan con la respuesta en estado estable ante una entrada cosenoidal. ¿Sí? Entonces, de una forma sencilla. Esa explicación la pueden encontrar en el libro guía, en la página 353 de ese libro. Ahí está. ¿Qué se hace o cómo se calcula la respuesta en estado estacionario para entradas que sean cosenoidales? Ahí hay una explicación. Entonces, yo quiero entonces dejarles claro cómo lo pueden hacer de una manera sencilla. Bien, la guía nos tiene que el filtro, ¿cierto? El filtro tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Voy a copiar acá. Voy a copiar esta parte de acá y vamos a añadirlo acá. Entonces miren, acá tenemos, esta es la estructura del filtro que ustedes tienen ahí en la guía. Vamos a suponer, y voy a hacer un ejemplo, con A igual a 10, por decir algo. Entonces, pues si uno hace el cálculo con A igual a 10, pues aquí quedaría 10 dividido entre 2, pues me daría 5, ¿cierto? Y 5 por 60, pues me daría 300. Y abajo pues quedaría S cuadrado más, esta parte de acá dice 103.7 por A. Si A vale 10, ese 103.7 por 10, pues me viene quedando 1037. 1037 por S. Más 40.000. Bueno. Esa sería mi función de transferencia del filtro cuando A vale 10. Ahora, la respuesta ante una entrada cosenoidal, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, vamos a tomar una de ellas, por decir algo, la G, que dice 4 coseno de 300t más A. Entonces vamos a cortar acá. Y acá tenemos, esta es la entrada que le voy a colocar a ese filtro, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo esta señal cosenoidal, yo se la aplico a este filtro HDS y voy a obtener aquí alguna respuesta. Bien, entonces miremos cuál va a ser la forma de la respuesta aquí en el filtro a la salida con esa entrada. Entonces la entrada, vamos a llamarla x de t, va a ser 4 coseno, aquí dice 300t, aquí dice 300t más a. Resulta que a dice que está en grados, ¿cierto? A está en grados. Es decir, si a vale 10, sería 10 grados. Como el MATLAB generalmente trabaja es en radianes, entonces por eso en la guía les dicen a ustedes que como A está en grados hay que pasarla a radianes. Entonces, si yo la paso a radianes, ¿cierto? ¿Cómo sería convertir los 10 grados a radianes? Pues ustedes ya lo conocen desde bachillerato, que se multiplica por pi sobre 180. Y si yo multiplico 10 por pi sobre 180, pues me queda pi sobre, si yo simplifico, me queda pi sobre 18. Entonces aquí sería más pi sobre 18. Y es la manera en que ustedes pudieran escribir esto en el MATLAB. La entrada, esta, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo introduzco una señal a ese filtro, el filtro le hace algo a esa señal. Y ustedes, como pudieron ver en la webconferencia del ingeniero Leonardo, él explicaba de forma muy clara que el filtro toma la señal de entrada, y la modifica a través de una magnitud y de una fase. Es decir, la amplitud de esta señal, ¿cierto? Este filtro
ejerce, digamos, un cambio sobre esta señal en amplitud y en fase. Es decir, que la magnitud que le agrega el filtro a la señal, pues termina multiplicándose las dos magnitudes, y la fase que le agrega el filtro termina siendo un corrimiento de ángulo de esa señal. Inicialmente la señal tiene un corrimiento de pi 18 radianes, pi sobre 18 radianes. El filtro le va a agregar algo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos puntos es calcular cómo sería la respuesta en tiempo a la salida de este filtro, cuando la entrada es una entrada como estas, coseno, ¿sí? Cosenoidal. Entonces es sencillo. Simplemente ahí lo que ustedes tienen que hacer, pues de manera matemática, voy a explicarlo de manera matemática, pero ustedes lo pueden hacer, o sea, lo pueden hacer en el trabajo, explicar por lo menos de la forma matemática, y si quieren, las operaciones más complejas con los números imaginarios, ¿sí? La pueden hacer con el MATLAB. ¿Sí? Digamos, no exijo que se pongan a hacer aquí operaciones con números complejos porque no es tema realmente del curso. ¿Sí? Es un tema de, pues, de matemáticas especiales, de cálculos, de análisis vector, bueno, de toda la parte algebraica. ¿Sí? Aquí lo importante es que ustedes también aprendan a utilizar el MATLAB. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos en esta entrada cosenoidal, ustedes saben que la forma de la entrada cosenoidal es A por el coseno de omega t más un ángulo phi. Quiere decir que omega en este caso valdría 300. Como ustedes saben, la variable del MATLAB, la variable de Laplace, la S, yo la puedo reemplazar por j omega. Tiene una parte real y una parte imaginaria que es j omega. Entonces, esta omega sería esos 300. O sea que yo voy a tomar la variable S y la voy a reemplazar por 300j. Ahí está, omega j o j omega, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que yo voy a tomar en la función de transferencia h de s, entonces voy a reemplazar en la función de transferencia la s por 300j. Todo donde usted vea la s lo reemplaza por 300j. Entonces, ¿cómo le quedaría? Le quedaría 300 sobre s cuadrado, pero la s ¿quién es ahora? Entonces usted dice, a la s ahora es 300j al cuadrado, más, luego viene 1037 por s, o sea, por 300j. Finalmente más 40.000. Claro, porque les digo que yo no exijo que pues hagan todo el proceso matemático como tal, porque pues acá le van a dar números muy grandes, ¿cierto? Si usted pues ya usted sabe trabajar con complejos y usted sabe, por ejemplo, que si yo elevo 300 al cuadrado, pues eso me va a dar 90.000, ¿cierto? 300 por 300, 90.000. Y le queda j cuadrado. Y aquí, si yo multiplico 1037 por 300, voy a hacerlo por acá en una calculadora, 1037 por 300, pues da aquí da, perdón, disculpen un momento acá, ya, da 311.100, no sé por qué está saliendo así, disculpen, acá vuelvo y borro, da 311.100 J más 40.000. Bueno, no sé por qué está saliendo esto así. Disculpen esto acá, me está fallando la tableta digitalizadora, pero no puedo parar de editar el video, entonces voy a escribir acá 311.100 J más 40.000. Bueno, lo importante acá que es, como ustedes pueden ver acá,
Si yo después opero esto, ustedes saben que j al cuadrado es menos 1, entonces esto me va a quedar menos 90.000 más 311.100j más 40.000, entonces esto menos 90.000 más estos 40.000 me va a quedar menos 50.000. Ustedes hacen una serie de operaciones acá, ¿cierto? Y pues obviamente digamos que a la final lo que estamos haciendo es calcular la función de transferencia para una omega determinada. Y ustedes saben que esto pues va a dar como al final un resultado que es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y pues claro, ustedes recordarán que es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Pues eso yo lo puedo pasar a magnitud y fase, ¿sí? Entonces, y para pasarlo a magnitud y fase, pues un número que sea complejo, que tenga a más bj, entonces tiene una parte real que es a y una parte compleja que es b. Y usted, si quiere sacarle la magnitud, recuerden que la magnitud es sacar la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y luego si quieren sacar la fase es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Bien, pues nosotros obviamente, pues como les digo, al reemplazar la omega por 300 y acá hacer toda esta operación, pues me va a dar un número complejo, pero pues va a ser complicado trabajarlo manualmente, o un poco complejo, no es que sea complicado, pero va a ser un poquito más tedioso trabajar esto, ya dejarlo como un número real de la forma a más bj, para después sacarle la magnitud y la fase. Esa magnitud y esa fase es lo que el filtro le imprime a la señal o le modifica a la señal de entrada. Entonces, si por ejemplo aquí me da una magnitud de 2, esa magnitud de 2 lo que quiere decir es que va a tomar la señal y la amplitud que tenga la señal la va a multiplicar por 2. Y si da un ángulo, por decir algo, de 30 grados en la fase, lo que quiere decir es que la señal que está aquí a la entrada se corre 30 grados. Eso es lo que quiere decir el filtro. Recuerden que un filtro es simplemente un sistema que modifica una señal de entrada. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión? Que como les decía, ustedes tienen el MATLAB. Entonces, vamos a escribir en el MATLAB, ¿sí? Vamos a escribir en el MATLAB esa misma función de transferencia, pero reemplazando la S por 300J. Miren, sits, vamos a llamar sits, igual. Y entonces, bueno, en primer lugar, voy a escribir simbólico S para, digamos, trabajar la parte de la función de transferencia con la S, puede ser. Pero entonces vamos a escribir lo siguiente, ¿cierto? Sits igual, entonces, vamos a escribir la función de transferencia. Ya la habíamos resuelto por acá, la teníamos acá lista, vamos a mirarla. 300 sobre S cuadrado más 1037S más 40.000, teniendo en cuenta que la S, recuerden, se va a reemplazar por 300J. Entonces arriba voy a escribir 300 en el MATLAB, ¿sí? Voy a escribir 300 dividido, y voy a abrir un paréntesis abajo y ojo a lo que vamos a hacer. Voy a escribir lo siguiente: 300 por J, 300 por J. Esa es la S que va elevada al cuadrado, entonces la escribo elevada al cuadrado, perdón, al cuadrado, aquí me equivoqué, elevada al cuadrado, más 1037 que multiplica a la S, entonces vuelvo y reemplazo la S por 300 por J, correcto, ahí, puede ser ahí. Finalmente más 40.000, ¿cierto? Más 40.000. ¿Qué hace el MATLAB? El MATLAB simplemente toma esta función y la convierte de una vez en el número complejo. Miren, observen lo que dio. Menos 1.51 por 10 a la menos 4. Acá, menos 1.51 por 10 a la menos 4, menos 9.4 por 10 a la menos 4 y, o la parte compleja. Ahí está, mire, esa es la parte real y la parte imaginaria. O sea, ahí por ejemplo el MATLAB ya nos está ahorrando el cálculo de todo esto, ¿sí?
este cálculo de reemplazar de forma manual la S por 300J ya nos lo está ahorrando el MATLAB ahí. Entonces, ¿cómo sacamos ya la parte imaginaria y la parte real? Perdón, la magnitud y la fase. Pues simplemente hay un comando, entonces yo voy a ponerle por acá algún nombre, voy a ponerle magnitud 1, ¿sí? Igual el comando adds, el que ustedes ven ahí en pantalla, adds, ¿de qué? De la función sits, ¿correcto? Y con eso tengo la magnitud. Y luego angle, acá, este comando, bueno, voy a ponerle aquí fase igual, y el comando angle, así, tal cual, angle, y de sys, ¿no? O sea, de la función de transferencia, y miren el resultado que tengo. Ojo a lo siguiente, estas son las magnitudes y la fase del filtro. ¿Qué voy a hacer con ellas? Voy a copiarlas por acá. Voy a sacar acá una nueva página, ¿correcto? Y voy a escribir lo siguiente. Entonces ya sé que la magnitud que me muestra el MATLAB es de, bueno, 9.52 por 10 a la menos 4. Si yo lo paso, pues ya decimal, digámosle acá magnitud o ganancia. 9.52 por 10 a la menos 4, pues si uno hace eso más o menos quedaría 0,000952, ¿cierto? Ahí. Y el ángulo o la fase que me está mostrando es de menos 1.7302, la fase. Ojo que este menos 1.7302 es en radianes, ¿correcto? Porque el MATLAB me entrega a mí en radianes. Entonces, la entrada que teníamos era 4 coseno de 300t más pi 18avo, ¿cierto? Convirtiendo la constante a que le dieron a ustedes, que en este caso, en este ejemplo que estamos haciendo es de 10, lo pasamos a radianes. Esa era la entrada. ¿Qué significa esta magnitud y esta fase? Significa que el filtro va a tomar a esta entrada y la magnitud que de esta entrada, la amplitud que es 4, la va a multiplicar por esta magnitud que me dio acá el MATLAB, por 0,000952. Si yo hago esa operación, la amplitud de la señal de entrada por la amplitud que me da el filtro, en esa frecuencia tiene una amplitud de esto. Entonces pues yo puedo tomar una calculadora cualquiera y multiplico 4 por 0,000952. Yo tengo un resultado igual a 0,0038 más o menos. Y entonces la fase que estaba en pi sobre 18, bueno, si yo tomo y digamos hago pi sobre 18 tomando pi como 3.14, etcétera, eso me da 0, voy a simplificar acá, 0,175, ¿sí? Entonces, la señal que ya tenía un corrimiento de 0,175 ahora va a tener uno adicional de menos 1,7302. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Pongámosle Y para distinguir qué es respuesta, ¿listo? Mire, Y igual, entonces, la amplitud de la señal de entrada que era 4, ahora con el filtro, pasando por el filtro, reduce la amplitud a 0,0038. Y el coseno entonces queda con la misma omega, 300t, pero ahora la fase que era 0,175, el filtro la corre menos 1,7302. Recuerden que estamos trabajando todo en radianes, o sea, la constante A que le dieron a ustedes en el grupo se pasa a radianes multiplicando por pi sobre 180, como ya les expliqué, y ahí es donde sumamos esto, y entonces ¿cómo queda? 0,0038 por el coseno de 300t, y si yo sumo 0,175 menos
1,7302, me queda una fase de menos 1,5552 más o menos. Entonces, apreciados estudiantes, esta es la respuesta en el tiempo que ustedes deben entregar en el trabajo, de forma teórica, ¿correcto? De forma teórica. ¿Listo? Ahora, para confirmarlo, para confirmar, digamos, en el MATLAB con el diagrama de Bode, como pide la guía, voy ahora sí a escribir la función de transferencia. Entonces, vamos a llamar SIDS nuevamente, ¿sí? Pongámosle eso, o SID2, pongámosle. Y voy a escribir lo siguiente. TF. Y ya sabemos que arriba es 300 en el numerador. Y en el denominador tenemos S cuadrado, 1037S y 40.000. ¿Sí? O sea, la escribimos común y corriente, la función de transferencia la escribimos común y corriente. ¿Sí? Como ustedes saben ya escribirla, mira, 300 sobre S cuadrado más 1037S más 40.000, que fue la función de transferencia que vimos, ¿no? Acá, la que nos dio al principio, ¿sí? Esta de acá. Y eso, vamos a ver cuál es la respuesta en frecuencia del filtro, y decimos Bode, SIDS, perdón, SID2, que fue el nombre que le pusimos al final, y esperamos que nos arroje el MATLAB. Recuerden que aquí esto está en escala logarítmica, entonces esta es la respuesta en frecuencia o el comportamiento en frecuencia del filtro. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la omega de 300, ¿cierto? La omega de 300. Entonces miramos a darle clic acá en este cursor, acá, y vamos a marcar sobre la magnitud en cualquier lado, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la magnitud máxima de ese filtro es menos 42.5 decibeles. Ese resultado le está corroborando a usted el resultado, aquí no lo hicimos, ¿cierto? Pero ustedes, como ya han desarrollado los otros ítems, habrán encontrado la ganancia máxima. Es acá. Y esa acá les tuvo que haber dado menos 42.5 si A vale 10. ¿Sí? Si la constante de A vale 10. Entonces, ahí usted, por ejemplo, con este diagrama de Bode usted puede corroborar la ganancia máxima, menos 42.5 decibeles, si fuera el caso que su constante A fuera 10. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle clic derecho, donde dice Selection Style, le ponemos posición del mouse, escogemos esa opción, posición del mouse, para poderla mover libremente a través de la magnitud. Vamos a buscar la frecuencia de 300. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice frecuencia radianes por segundo. Miren por acá. Ahí está. Uy. Se me quiere... Bueno. No me quiere dar el 300 exacto. Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, 301, 300 no es mucho la diferencia. Observen la magnitud que hay aquí. Menos 60.5 decibeles. Lo que quiere decir es que el filtro, con este diagrama, lo que quiere decir es que el filtro, cuando trabaja con una entrada cuya frecuencia sea de 300 radianes por segundo, o sea la omega 300, el filtro va a tener a esa frecuencia un comportamiento de magnitud de menos 60.5 decibeles, o sea le va a dar a la señal de entrada una ganancia de menos 60.5 decibeles. Ahí usted va al MATLAB y pues como ustedes saben que la ganancia en decibeles, recuerden la webconferencia, la ganancia en decibeles es igual a 20 logaritmo en base 10 de la ganancia K. Ahora yo lo que necesito saber es cuánto vale esa K. Entonces si yo despejo K, tocaría a la ganancia en decibeles dividirla inicialmente por 20, ¿sí? Y luego entonces 10 elevarlo a eso, ¿no? Aquí pues es una cuestión simplemente de despeje algebraico, cómo despejarla acá. El 20 pasa a dividir la ganancia. Y como ustedes saben que el logaritmo en base 10 acá, ¿cómo se despeja? Entonces K viene siendo igual a 10 elevado a lo que me dé la ganancia en decibeles dividido entre 20.
Y eso también ustedes pues, lo pueden hacer con el MATLAB. Como vimos, menos 60.5, si yo tomo menos 60.5 y lo divido por 20, obtengo menos 3.0250. Y luego 10 elevado a la menos 3.0250. Miremos qué ganancia me da. Mire, 9.4 por 10 a la menos 4. 9.4 por 10 a la menos 4. Eso, si yo lo escribo como 9.4 por 10 a la menos 4, más o menos daría una ganancia acá de 0,00094. Entonces, con eso estamos corroborando que la ganancia a esa frecuencia es 0,0009, lo mismo que me dio reemplazando la S por 300J. Recordemos, miren, me dio una magnitud de 0.0009 y este me da una muy aproximada 0.0009 como ganancia. Si esos dos resultados les da por lo menos muy cercano con el diagrama, ahí lo que están haciendo es corroborando precisamente con el diagrama de Bode los resultados, que es lo que pide en el último punto, ¿correcto? Yo también puedo mirar aquí qué fase tiene el filtro a esa ganancia de menos 300, perdón, de 300. Yo también puedo buscar aquí cuál es la fase, acá más o menos como menos 300, ¿no? Por ahí. Bien. Entonces, con eso pues ustedes pueden de esta manera corroborar, ¿cierto? Corroborar con el diagrama de Bode pues la magnitud que imprime el filtro a esa frecuencia de 300 radianes por segundo. Y acá la pueden corroborar también con la fase. Aquí le dice que la fase es más o menos de menos 99.1, pero esto sí se lo está dando en grados acá, ¿no? Porque la fase nos había dado menos 1.7302. Es cuestión de que tomen esos radianes, ¿cierto? 1.7302 y lo pasen a grados. Y para pasarlo a grados es multiplicar por 180 y luego dividir por pi. ¿Sí? Si usted toma esos menos 1.7302 radianes y los pasa a grado, le va a dar menos 100, aproximadamente menos 100 grados, que es lo que me muestra el diagrama de Bode acá a las 300 radianes por segundo. Ahí está, menos 99 grados, o sea, menos 100 aproximadamente. Con eso usted corrobora tanto magnitud como fase con el diagrama de Bode, que es lo que pide el trabajo. Espero que con esta explicación, aunque un poco extensa, pero yo quería que ustedes tuvieran muy claro y cómo hacer esos últimos puntos del trabajo. Ánimo y a terminar el trabajo entonces. Muchas gracias.